de una vez me voy a la siguiente diapositiva. Bien, una vez que vimos qué es el mercado, de hecho es un concepto muy importante para nuestro sistema económico, ahora tenemos que platicar de lo que se llaman estructuras de mercado. Las estructuras de mercado es, digámoslo así, la clasificación, los tipos de mercados que existen de acuerdo con, para empezar, qué tanta competencia hay en ellos. Así es que observemos esta flecha doble. En esta flecha se mide el grado de competencia. A la derecha hay más competencia en el mercado. A la izquierda hay menos competencia en el mercado. ¿Qué significa la competencia? Bueno, pues básicamente, ¿qué están haciendo las empresas para tratar de ganar clientes, para tener más ventas, para lograr que su producto sea preferido por los consumidores? A eso, digámoslo así, le podríamos llamar competencia, ¿no? Mientras más se pelean las empresas por obtener más clientes, por vender más, decimos que pues hay más competencia también. En cambio, del lado izquierdo de esta flecha tendríamos un menor grado de competencia, o sea que las empresas no luchan por el mercado, sino que incluso podrían llegar a ponerse de acuerdo para evitar luchar y simplemente repartirse. Bueno, entonces en esta flecha medimos el grado de competencia. De acuerdo con esto, vamos a ubicar ahora 4 grandes tipos de mercados o estructuras de mercado que pues implicarán mayor o menor grado de competencia. Vamos a empezar con el ejemplo extremo de competencia, que se conoce como competencia perfecta. Este es un modelo teórico que en la realidad no existe, no se aplica, o sea, más bien no hay ejemplos reales de que haya algún mercado que cumpla con todas las características de la competencia perfecta. Por lo tanto, deberíamos tomar a este modelo solo como una referencia, es decir, para ver si los modelos de la realidad, si los mercados de la realidad cumplen o no con las características o qué tanto cumplen con las características de la competencia perfecta. En este modelo teórico, como podrán imaginar, el grado de competencia es el mayor y además, bueno, pues las empresas tienen, digamos, cierto comportamiento, cierta forma de actuar en el mercado que se deriva del hecho de que pues haya muchísimas empresas que están literalmente peleándose por vender. Ese es el primer tipo o estructura de mercado que existe. El extremo derecho, el grado máximo de competencia. Pero en el otro lado tenemos también en el otro extremo al monopolio. Esta estructura de mercado es justo lo opuesto de la competencia perfecta, porque aquí hay cero competencia. Esto es así debido a que solo tenemos una empresa vendiendo en este mercado. Por eso se llama monopolio. O sea, una sola empresa está vendiendo ahí. Y bueno, pues también tiene sus propias características, como por ejemplo, además de que solo hay una empresa vendiendo y por lo tanto la competencia es cero, pues ella establece precios que suelen ser más elevados, su producción tiende a ser menor, la calidad quizás sería también de menor grado en comparación con si hubiera empresas o más empresas tratando de ganar clientes. En tercer lugar, tenemos un intermedio, más quizás hacia el lado del monopolio que hacia el lado de la competencia perfecta. Se llama oligopolio, que literalmente significa que en ese mercado hay pocas empresas. Por eso digo que es un intermedio, porque no hay las millones que están compitiendo en la competencia perfecta, ni tampoco solo una, que es el caso del monopolio. Aquí hay algunas cuantas empresas, pero su característica principal es
que las empresas que están allí en ese mercado oligopólico son interdependientes, es decir, que lo que cualquiera de estas empresas decida hacer afecta de manera importante al resto que está en ese mercado. Hay dos tipos de oligopolio. Hacia la izquierda, más parecido al monopolio, está el oligopolio coludido. Esto significa que las empresas del oligopolio evitan competir y tratan de ponerse de acuerdo o enviarse señales de manera que se evite estar peleándose por los clientes. Tratan de repartirse el mercado. En cambio, está también el oligopolio competitivo, que se aleja un poco del monopolio y se acerca más hacia la competencia. En este segundo tipo de oligopolio, las empresas no se ponen de acuerdo entre ellas, sino que ellas sí tratan de ganar mercado. Y por último, tenemos una cuarta estructura que se conoce como competencia monopólica. La estoy poniendo un poquito más hacia el centro, pero bueno, pues también puede estar un poquito más hacia la izquierda o un poquito más hacia la derecha, dependiendo de la circunstancia específica del mercado real que exista. En el caso de la competencia monopólica, podríamos decir que la característica principal es que las empresas que están allí tratan de diferenciarse de sus competidores. O sea, tratan de explicarle al público, a los clientes, que su producto es totalmente distinto al de los demás. O sea, al de sus competidores. Y que como es distinto, pues es el que deberían estar comprando. Sin embargo, aunque tratan de diferenciarse, lo cierto es que siguen compitiendo dentro de un grupo donde hay productos similares a los que venden. Entonces, bueno, eso sería la competencia monopólica junto con los otros tres tipos de mercado. Son las estructuras de mercado. Mientras más a la derecha esté una estructura de mercado, significará que la competencia es mayor. Mientras más a la izquierda, significará que la competencia disminuye. Los economistas han encontrado que existe cierta relación entre qué tan competitivos son los mercados de un país respecto a las condiciones para alcanzar de mejor manera el bienestar. Es decir, observen esta última flecha que puse aquí abajo. Ahí está. Esta es la flecha completa. Como pueden ver, hacia la derecha hay más condiciones para el bienestar y hacia la izquierda hay condiciones más difíciles para lograr el bienestar del país. Esto quiere decir, si la comparamos con la flecha de arriba, que cuando los mercados de una nación tienden a tener o tienden a ser más competitivos, a tener más competencia, entonces es más fácil lograr el bienestar económico como se definió en sesiones anteriores. En cambio, si la competencia es menor, hay más monopolios en el país o hay más oligopolios coludidos, entonces las condiciones para lograr ese bienestar disminuyen. ¿Cómo está México? Bueno, México viene de una historia de grandes monopolios, de los cuales de hecho todavía tenemos algunos al día de hoy. Pero venimos de monopolios en, por ejemplo, producción de televisión, en petróleo, en energía eléctrica, en telefonía, etc. Si no eran monopolios propiamente dicho, sí eran por lo menos oligopolios coludidos, o sea, estaban en esa zona de muy poca competencia. Y lo que ha hecho México de unos 50, 40 años a la fecha ha sido tratar de liberar, de permitir más competencia en los mercados, ¿no? De manera que el de comunicaciones, como en el caso de la tele o en el caso de la telefonía, bueno, pues se ha tratado de abrir para que haya más competencia, con objeto de que los precios bajen, aumente la producción y la población pueda adquirir esos bienes y así satisfacer sus necesidades.
De hecho, eso es bienestar, como lo hemos definido antes. Bien, entonces, bueno, México está en transición. Esperamos que cada año podamos tener mercados más competitivos, lo que permitiría tener también mejores condiciones para el bienestar. Sin embargo, hay que decir que el gobierno actual lamentablemente está retrocediendo en esta intención de tener mercados más competitivos. Y por ejemplo, aunque se estaba abriendo el mercado de gasolina o de extracción de petróleo un poquitín tímidamente hacia la competencia, o el mercado de distribución de energía eléctrica también se estaba abriendo, bueno, ahora está empezando a cerrarse de nuevo, es decir, a mantener los monopolios que el gobierno tiene en esas industrias. Bien, para terminar con esta presentación, vale la pena decir que el mercado no es perfecto, puede que no alcance a cumplir plenamente con su función, pero esto se debe a varias causas que ahora vamos a platicar. Esta diapositiva entonces hace un repaso de las deficiencias del mercado. El mercado falla, y hay que reconocer que es así, cuando, por ejemplo, alguna actividad o en algún lugar del país o en todo el país, resulta que ese mercado no deja las ganancias suficientes para que las empresas se interesen en vender ahí. Es decir, que hay ciertas actividades que, debido probablemente a que los consumidores tienen bajos ingresos o quizás porque está ese mercado muy alejado de las zonas principales de consumo o de producción, pasa que la empresa pues no ve atractivo irse hasta otro lugar con bajos ingresos, con baja demanda para vender. Y entonces, como no vende allí la empresa, las familias, las personas que viven en ese lugar, pues no logran satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando un mercado no es redituable, o sea, no deja las ganancias suficientes, las empresas dejan de atenderlos y por lo tanto las personas no pueden satisfacer sus necesidades. Ese sería un fallo. Otra deficiencia del mercado ocurre cuando, bueno, lo que acabamos de comentar, aparece la concentración y la colusión de las empresas. Podría ser que por el mismo dinamismo del mercado, una empresa logre destacar tanto que saque a las demás del mercado. Puede que por cuestiones que tienen que ver con sus costos, o sea, logra bajar sus costos, o con sus relaciones con el gobierno y logra que el gobierno establezca límites a otras empresas. Por alguna razón logra quedarse como la única, o solo unas poquitas logran estar allí y como tienen este cobijo, o sea, esta protección del gobierno, por ejemplo, entonces ya no compiten, empiezan a ponerse de acuerdo entre ellas, se reparten el mercado y esto implica que se produce menos, como decíamos en el caso del monopolio. Y por lo tanto las personas ya no satisfacen las necesidades en la cantidad, en el volumen que esperaríamos que lo hagan. Menos personas, por lo tanto, tienen bienestar en ese sentido. Otro fallo o deficiencia del mercado tiene que ver con que existen segmentos de población que no tienen la capacidad para acceder a ciertos mercados. Y aquí no estoy hablando solamente del dinero. O sea, no es que no solo tengan o carezcan, mejor dicho, no solo es que carezcan del dinero para comprar los bienes en los mercados, sino que a veces hay otras limitantes que están sobre las personas que les impiden acceder a esos mercados, o sea, que les impiden acudir al mercado. Como por ejemplo podría ser cuestiones sociales, quizás discriminación hacia ciertos grupos o ciertas condiciones de vulnerabilidad que tenga la población, como por ejemplo que no hablen la lengua dominante, o sea que no hablen español bien, sino solo su lengua indígena
y que por este motivo, pues al no poder comunicarse adecuadamente con los demás agentes del mercado, pues simplemente quedan excluidos. Es decir, hay ciertas razones por las cuales, además del dinero, la gente podría no acceder o no tendría la capacidad suficiente en ese sentido para poder acudir al mercado y realizar una transacción. Entonces, bueno, esta sería la tercera deficiencia. En los tres casos ocurre, por lo tanto, que el mercado ya no cumple con esa característica de llegar a acuerdos, de establecer el volumen de intercambio o cantidad de equilibrio y el precio que se debe pagar por cada unidad que se va a intercambiar. Por lo tanto, cuando el gobierno ve que algún mercado falla, no logra su propósito, es cuando más se empieza a hablar de intervenir en ellos. Es decir, si el mercado no está permitiendo que las personas compren, por ejemplo, o que las personas puedan vender sus factores productivos, entonces el gobierno ve un justificante para intervenir en él y obligar a los vendedores a darle producto a los compradores o al revés, ¿verdad? O sea, obligar a los compradores a adquirir lo que los vendedores están tratando de colocar en ese mercado. Entonces, de alguna u otra manera, el gobierno trata de intervenir en estos casos para que, pues, entre comillas, el mercado funcione. No obstante, muchas veces, la mayor parte de las veces, en mi opinión, cuando el gobierno interviene en el mercado para tratar de corregir algún fallo, no lo logra, sino que el fallo puede que permanezca o que se transforme a otra cosa que es igual de inadecuada que el primer problema. Y esto muchas veces ocurre, repito, por el hecho de que pues estas acciones de gobierno que intervienen en el mercado no están sustentadas, no están fundamentadas en lo que establece la ciencia económica. Así es que toda intervención del gobierno en los mercados debería tener esta posibilidad de conocer lo que establece, lo que plantea la ciencia económica para que a partir de allí se defina una política adecuada.